¿Qué onda, Chiva hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. El Guadalajara ganó, gustó y goleó 5-0 a los Leones Negros en el Estadio Jalisco en el último partido de pretemporada del conjunto de Gabriel Milito. Y ahora sí, todo está listo para que Chivas arranque su participación en el Apertura 2025 la próxima semana cuando enfrente a León, porque recordemos que el torneo arrancó este fin de semana. Chivas no jugó por el cambio de cancha en el Estadio Akron, era contra Tigres, se pospuso para el mes de septiembre y Chivas aplastó y bailó 5-0 a los Leones Negros, y la verdad es que el partido pudo haber terminado 9-0 si no es por el guardameta López del conjunto melenudo. Pero bueno, vamos a revisar las anotaciones del partido. Primero es lo que vamos a checar y después vamos a ir desmenuzando las situaciones que se presentaron desde la convocatoria del equipo, porque les hemos mencionado que habrá mucha competencia interna, ya no para jugar, ya no para ser parte del 11 titular, sino para entrar en las convocatorias y tener la posibilidad de estar en la banca del Guadalajara. Y para muestra, los que se quedaron fuera de esta convocatoria y que habían estado con el equipo en las semanas anteriores, pero como ya se integraron los refuerzos y los seleccionados, entonces hubo que cortar futbolistas que no fueron ni a la banca. Vamos a revisar quiénes fueron, vamos a revisar la alineación, la novedad que presentó Gabriel Milito en el parado táctico y, por supuesto, algunas consideraciones y detalles importantes de cada uno de los jugadores. Ya hubo presentación de los otros 3 refuerzos, ya jugó el Cotorro, ya jugó Campillo, ya jugó Efraín Álvarez. Efraín Álvarez metió un gol y metió un golazo, aunque por ahí ustedes me dirán si el portero tuvo que ver o no. Así que bueno, vamos a empezar sin más preámbulo con las anotaciones de este partido que Chivas gana 5-0. El primer tiempo nos fuimos 0-0 en el marcador. ¿Y por qué les decía al principio que Chivas lo pudo ganar 9-0? Porque el guardameta López tuvo muy buenas atajadas y además hubo fallas que Chivas tuvo en el ataque, ¿no? Faltó la puntería en esa primera mitad. Guadalajara fue amo y señor de todo el partido. Leones Negros verdaderamente no tuvo muchas oportunidades y el primer tiempo 0-0 le salió muy barato al cuadro que administrativamente funcionó como local en este partido, aunque por supuesto en la tribuna no, amplísima mayoría del Guadalajara, y además muy buena entrada en el Estadio Jalisco para hacer un partido amistoso de pretemporada ante un aguacero que cayó. Ya lo veremos en el video de mañana en lo que no viste, un tremendo aguacero que retrasó el partido media hora. Y ya en el segundo tiempo, muchachos, vino la cascada, pero de goles del rebaño sagrado, un presagio el aguacero. Bueno, pues le cayó un aguacero de goles a los Leones Negros. Richard Ledesma anotó el primero para el rebaño sagrado, venciendo al guardameta López. Después llegaría el segundo, después de una serie de rebotes. Alan Pulido aparece para marcar el segundo del rebaño. Positivo que el centro delantero titular esté presente en el marcador, porque lo había hecho desde el manchón penal, y Pulido apareció con el 2-0. Después llegó el turno de la Hormiga González, que la Hormiga ha aprovechado también los minutos que ha tenido en la pretemporada, porque ha estado por detrás de Pulido y por detrás de Teun Wilke. El Chicharito ahorita no lo tomamos en cuenta porque prácticamente no jugó ningún partido en la pretemporada. Jugó los primeros 2 y el segundo nada más unos minutos, y la Hormiga hizo el 3-0. Después aparecería otra vez con el 4-0. Hormiga marcó doblete en el partido, está aprovechando sus minutos. Y el 5-0, un muy buen disparo de Efraín Álvarez, que por ahí puede colaborar el guardameta López. La verdad es que sí, a lo mejor se le mueve un poco la pelota, pero de todas maneras nosotros lo vemos como un golazo de Efraín Álvarez, y de esta manera el rebaño sagrado ganó 5-0 este último partido de preparación, de tal forma que Gabriel Milito tiene una pretemporada prácticamente perfecta. Dirigió 7 partidos, ganó 6 y empató 1, que fue el primero contra el Tapatío en ese interescuadras, aunque ustedes recordarán que hubo polémica ahí porque en el tercer tiempo de 30 minutos que se jugó ya era Tapatío A contra Tapatío B, y el Tapatío A, que eran las Chivas, metió un gol al final que era el 3-2, pero en la crónica oficial del equipo lo dieron como empate cuando jugaron los elementos del primer plantel de Guadalajara. Entonces, bajo esos parámetros de lo oficial, 7 partidos, 6 victorias, un empate, y de esta manera Chivas
pues ya cierra preparación para arrancar la participación en la jornada 2 cuando visite a los Esmeraldas de León. Vamos a revisar los detalles finos y empezando por la convocatoria. Convocatoria de 24 jugadores, tal y como ocurrió la semana pasada cuando se le ganó al Necaxa en Aguascalientes. Nada más que ahora, esta semana, ya se integraron el Piojo Alvarado, Efraín Álvarez y el Tala Rangel, que venían de selección mexicana. También se integraron Diego Campillo y el Cotorro González, que fueron refuerzos del equipo y que ya habían trabajado unos días, pero no estuvieron en Aguascalientes y ahora sí ya estaban a disposición. De tal manera que la competencia interna para formar parte de las convocatorias, ya no digamos jugar, sino para estar en la banca de Chivas, ya se puso interesante, porque para este partido regresó el Tala Rangel, regresó Campillo, regresó el Cotorro, regresó Álvarez, regresó Luis Olivas, que ya salió de la lesión en la que venía. Y entonces, ¿quiénes fueron los sacrificados? Bueno, en comparación con lo que vimos la semana pasada, no estuvo el Dragón García ante el regreso del Tala Rangel, no estuvo Raúl Martínez y en su lugar ingresó Olivas, no estuvo Uziel García, lugar ocupado por Campillo, no estuvo el Cone Brizuela, lugar ocupado por el Cotorro González, y no estuvo Gael García Ortega, lugar ocupado por Efraín Álvarez. Y tampoco estuvo por lesión el tema de Miki Tapias y no estuvo el Chicharito Hernández, que sigue con el tema de la nariz. Entonces ya estás hablando que por decisión táctica, el Dragón, Raúl Martínez, Uziel, Brizuela y Gael García Ortega quedaron fuera de la convocatoria. No salieron ni al banquillo de suplentes para darle paso a los elementos que se integraron. Entonces ahí de entrada ya la competencia está muy interesante. Y nos vamos con el 11. El 11 que presentó Milito con un parado táctico bueno, no complicado, pero diferente a lo que habíamos visto, ¿no? La línea de 5, con los 3 mediocampistas y los 2 centros delanteros, y ahora mostró un parado táctico de esta manera, con lo que podría ser un 3-3-4. 3 defensas, 3 mediocampistas y 4 atacantes, 2 extremos y 2 centros delanteros. El Tala Rangel de entrada recupera la posición de titular. Había sido Oscar Wally el que jugó prácticamente toda la pretemporada. El Tala, una vez que regresa a selección, titular, lo pone Gabriel Milito. Los 3 defensas, Romo de central, acompañado por Aguirre y por José Castillo de izquierda. En el medio campo, Gobea con Gutiérrez y Richard Ledesma. Y en el ataque, los extremos, Piojo Alvarado con Hugo Camberos y de centros delanteros Pulido y Keith Cowell. Una situación novedosa a lo que había presentado, por supuesto, Gabriel Milito. Detalles de la alineación: el Piojo Alvarado de inmediato llega al equipo, titular el Piojo Alvarado, y además tuvo un buen partido, se combinó constantemente con Richard Ledesma. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo viste el partido si no hubo transmisión, muchachos? Y es una pregunta muy válida. Habrá que darle la mención al buen Rocco de Chivas siempre, y aquí les pongo el canal para que lo sigan y se suscriban a su canal, porque él lo transmitió desde el Estadio Jalisco, y sí, obviamente no era una transmisión, digamos, de televisión, ni mucho menos, con su celular, pero se veía bien dentro de lo que cabe una transmisión de este tipo en un estadio con más de 15,000 personas, seguramente más de 20,000 personas, y agarró y se notaba bien el partido. O sea, se pudo ver de buena manera dentro de lo que cabe. Y entonces ahí fue donde pudimos observar ciertas situaciones. Lo del Piojo con Ledesma, que se combinaron en grandes lapsos del partido. Cowell y Pulido con muchas ocasiones, muy participativos. Hugo Camberos, que fue el titular en esta ocasión. Camberos también en el 11 de las novedades que presentó Milito, de los 3 cambios con respecto al partido pasado. En la portería, el Tala por Wally, e ingresaron el Piojo Alvarado y Hugo Camberos al 11 titular en lugar de Alan Mozo y de Miki Tapias, ¿no? Fueron los 3 cambios, uno obligado por lesión, la lesión de Tapias. 3 cambios con respecto a la semana pasada. Camberos lo hizo bien. El primer tiempo medio apagadón, ya el segundo mejoró muchísimo, casi mete una anotación, si no es por el guardameta.
Ledesma, partidazo. Qué fichaje se aventó Chivas con este Richard Ledesma, ¿eh? Y sobre todo por las condiciones en las que llega, porque es un futbolista que Chivas no le tuvo que pagar al PSV. Por supuesto que tuvo que darle una muy buena lana de prima de firma y de fichaje y todo este tema, ¿no? Por firmar, porque es un futbolista que llega gratis, entre comillas, pero tuvo que llegar con una muy buena oferta ahí para que se quedara con Guadalajara y no aceptar otras posibilidades tanto en el continente, MLS, Liga MX, o en el viejo, o en Europa, ¿no? En el viejo continente. Entonces, la verdad, fichajazo el de Richard Ledesma. Gobea me parece que es de las revelaciones de la pretemporada. Seguramente arrancará como titular el próximo sábado contra León. Y Gutiérrez, que es uno de los pilares fundamentales que Milito ha tenido. Y en el caso de la defensa, Castillo muy bien en esa central por izquierda. Romo, como lo viene haciendo como el líbero, el que maneja el balón y el que maneja la salida, que es algo que pide totalmente el cuerpo técnico. Y Daniel Aguirre, que también junto con Gobea son de las revelaciones que ha tenido esta pretemporada. Daniel Aguirre no ha debutado ni siquiera en primera división con Chivas y ya lleva un año con el equipo y esta pretemporada ha sido titular en cada uno de los partidos y la verdad es que lo hace bien en una posición en la verdad que nunca no teníamos en el radar que pudiera ser ese tercer central. La verdad es que lo ha hecho bastante bien. Y el caso del Tala Rangel, que es lo destacable en el asunto de que regresa al 11 en lugar de Wally, que venía haciendo las cosas de forma positiva. Me parece que Wally había hecho una buena pretemporada, salvo 2 o 3 ahí, la mala salida, el gol contra el Necaxa que se le va por arriba, el centro que lo techa. Por ahí una contra León que por tratar de jugar se la quitan los linderos del área y Beltrán no la puede definir, pero más allá de esos detalles, me parece que Wally lo había hecho medianamente bien, o bueno, bien, y el Tala regresa de la selección y Milito le respeta la jerarquía. Eso no quiere decir que no haya una competencia interna entre los porteros, también, por supuesto que sí, pero le respeta la jerarquía al Tala, que esta noche no tuvo, la noche del sábado no tuvo mayores dificultades realmente. Leones Negros no le generó prácticamente nada al Guadalajara, que muchachos de esta manera cierra la pretemporada, cierra los trabajos después de 3 meses prácticamente de que se quedó eliminado en esa jornada 17 contra los rojinegros del Atlas. Ahora Chivas, bueno, firma una muy buena pretemporada y lo bueno arranca la próxima semana. Lo bueno arranca la próxima semana, que será visitando al conjunto de León. Una visita que no será sencilla, por supuesto, en una cancha que pesa. La afición de León seguramente llenará el estadio. Y veremos cómo lo vive Chivas este partido. La verdad es que hay mucha expectativa por ver al equipo ya en el tema del torneo regular, ¿no? Y destacar las apariciones del Cotorro González y también de Efraín Álvarez, que tuvieron minutos pocos. El Cotorro entró al 63, tuvo media hora. El Cotorro González, 63 minutos, un par o 3 acciones ofensivas. En la defensiva prácticamente no tuvo problema. Y el caso de Efraín Álvarez, que anota gol, él jugó solamente por ahí de 12 minutos. 12 minutos jugó Efraín Álvarez y anotó un gol. Así que pues mejor imposible, ¿no? La presentación ante el público del rebaño sagrado, muchachos. Esto es más o menos el panorama de lo que se vivió en el partido y estaremos al pendiente de las noticias que surjan en las próximas horas, en los próximos días, de la preparación de Chivas para arrancar el torneo el próximo sábado contra el León allá en León, con los precios que ya les habíamos dado a conocer. El 17 de julio sale a la venta los boletos para venta al público en general. 1,200 pesos el más caro. Aquí les dejo el flyer para que ustedes también lo chequen. En boleto móvil van a salir a la venta para todos aquellos aficionados que están cerca de la ciudad de León y que están interesados en asistir al partido. Muchachos, bueno, pues esto es lo que ocurrió en la noche del Estadio Jalisco, donde Chivas gana 5-0 a los Leones Negros. Y entonces agárrense, chivermanos, que me parece se han dado buenos pasos de cara a la apertura 2025. Les mando un fuerte abrazo, soy Villavilla y nos escuchamos en el siguiente.